misiones, pero ese barco San Antonio no había vuelto. Bien, los frailes que estaban con Junípero Serra dedican esos 4 días al rezo, a la oración, pero pasa un día, pasa el segundo, pasa el tercero y pasa el cuarto. Y al cuarto día amanece y el San Antonio no ha llegado, y Portola da la orden de regreso a México para que no murieran de inanición todos ellos, ¿no? Pues cuando estaban embarcando aparece en el horizonte el San Antonio, a velas desplegadas con todos los bastimentos, con alimentación y con todo. Naturalmente que Junípero Serra y los demás lo vieron como un milagro y una magnífica señal para seguir. El caso es que se reproduce la expedición, pero esta vez van por tierra y por mar. Por tierra va Portola y por mar va Junípero Serra. Y esta vez aparece la bahía de Monterrey en el exacto sitio marcado por el excelente mapa de Sebastián Vizcaíno. Había estado oculta por las nieblas. La costa californiana es muy nebulosa, es muy neblinosa, y la había ocultado por completo. Se funda la bahía de Monterrey y a partir de ahí se desarrolla la gran cadena de misiones de California. Bien, 21 misiones. Se llegaron con 11 Junípero Serra, que estableció su base en la misión de Monterrey, y otras 11 por el siguiente, que fue el padre de las 21 misiones. Estas 21 misiones acogieron a los indios de California, y aquí viene la parte importante de la misión evangelizadora, ¿no? Porque las misiones no tenían solo, no sé si alguno de ustedes supongo que algunos sí, habrán estado en las misiones de California. Si han estado en las misiones de California, verán que se reducen a una iglesia en un jardín y poco más, pero no era así. Las misiones podían llegar a tener 100.000 hectáreas. De hecho, no había ninguna misión que tuviera menos de 50.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque las misiones eran centros de desarrollo, núcleos de desarrollo regional. Eran lugares que tenían, aparte de viviendas para los nativos, tenían potreros, tenían huertos, tenían talleres, tenían zonas de cultivo, pastos, bosques, 100.000 hectáreas, 100.000 hectáreas. Claro, eran unas bases enormes de potenciación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pretendía en esas misiones? No solamente enseñar la doctrina católica, no solamente, que también, sobre todo, por indicación de las leyes de Indias, se pretendía capacitar a los indios, introducirlos en el conocimiento de los oficios y de la cultura material occidental, de tal manera que les enseñaban agricultura moderna de la época, ganadería, carpintería, herrería, albañilería, todos los oficios posibles, ¿no? Con lo cual, al cabo de 10 años, aquellos indios estaban capacitados y podían, como ocurrió en el oeste de Estados Unidos, constituirse ellos mismos en pueblos autónomos, regidos por los indios. Muchos pueblos nacieron así en los Estados Unidos: Houston, Tucson, San Antonio, son pueblos nacidos de las misiones, ¿no? Bien, tras lo cual los indios y los misioneros iban a otro lugar, inédito, y fundaban otra misión. Esto tuvo enorme importancia para los indios de California y del oeste de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando España abandona el territorio, unos años después, con las independencias de las repúblicas hispanoamericanas, México lo ocupa durante un pequeño tiempo, y en ese pequeño tiempo los políticos locales mexicanos, absolutamente corruptos, se quedan con todos los bienes y todas las tierras de las misiones, y les dejan sin tierras y sin capacidad de sobrevivir con la misión, que era como sobrevivían a los pobres indios de California. Pero esos indios ya estaban capacitados por las misiones, eran herreros, eran carpinteros, eran albañiles, eran ganaderos, y pudieron incrustarse en la sociedad que estaba creándose, ¿no? Y cuando llegan los norteamericanos desde el este y desplazan a México, y esto será importante que lo comentemos, qué es lo que ocurrió, con respecto a los nativos, se quedaron sin tierras, se quedaron completamente sin tierras, pero, insisto, como estaban ya capacitados por las misiones españolas, pudieron sobrevivir en esos oficios nuevos. Hoy, los indios de California, siguiendo el oeste de los Estados Unidos, están derribando las estatuas de Junípero Serra y de los frailes y de Cristóbal Colón. Están derribando las estatuas
aquel que salvó a sus ancestros, a sus tatarabuelos, ¿no? Es muy injusto, es muy ingrato, pero es así. Bueno, pero sigamos con el desplazamiento y retomo lo que dije antes. El segundo objetivo era desplazar a Rusia, como recordarán, desplazar a Rusia de California. España era una potencia entonces, ¿no? Y la entrada de España en California lo que produjo fue la huida de Rusia, que abandonaron sus factorías comerciales, se fueron hacia arriba, hasta Alaska, y hasta de Alaska los españoles los desplazaron, se tuvieron que volver a Rusia. ¿Qué es lo que ocurrió cuando España se marcha? Cuando España se marcha, México se queda como potencia, no porque era una nación incipiente, pero se hizo dueña del territorio, ¿no? Pero cuando Estados Unidos avanzó desde el este, no tuvo ningún problema en desplazar a México. México no era nada en ese momento. Desplazó fácilmente a México, pero no hubiera podido desplazar a Rusia. A Rusia no hubiera podido desplazarlo. Y por eso hoy, y es sabido, que si California es norteamericana, es gracias a Carlos III, a la nación española, a la corona, y a Gaspar de Portola y Junípero Serra. Hoy en California se habla inglés y no ruso gracias a la acción de España, pero tampoco se recuerda. Bien, esto por lo que se refiere, no sé cómo anda cuando tenga tiempo, porque yo voy a estar hablando días. Esto por lo que se refiere a Gaspar de Portola y la Santa Expedición, que como ven tiene una película que es necesario hacer. Además es necesario hacer en bien de la acción española, porque realmente si los indios están vivos, no solo en California, en todos los Estados Unidos y en toda Iberoamérica, es gracias a la acción de España. Yo le contaba antes a la ilustre diputada que nos acompaña, que cuando Inglaterra y España entran en los Estados Unidos con una diferencia de unos 50 o 60 años, hay 1 millón de nativos, de indios en los Estados Unidos. Hoy, cuando salen 3 siglos después, de ese millón quedan 500.000. Todos, el 100% en las áreas españolas, salvados por las decisiones. En el área inglesa no quedó ni uno. ¿Y por qué no quedó ni uno? Porque el interés de los ingleses y los sajones en general siempre no les interesaron los indios. Lo que les interesó fueron las tierras, la tierra, y se apoderaban de las tierras, se apoderaban de ellas directamente. A los indios protestaban y eran exterminados, y ya está, y esa es la historia. Y en el este no quedan niños. Comentaba también antes que es una cosa que no se sabe, no lo sabe apenas nadie, pero que cada mes en los tribunales superiores de justicia del oeste de los Estados Unidos, desde Luisiana, California, pasando por Nuevo México, Arizona, Texas o Colorado, todos los meses se producen 2 o 3 sentencias que devuelven a los indios, a las tribus indias, las tierras que les arrebataron los americanos cuando entraron en el oeste. Pero ¿saben cuáles son los títulos en los que se amparan los tribunales de justicia? Las leyes de Incas, el Código de las 7 Partidas, que tiene 8 siglos y está vigente en los Estados Unidos, y las concesiones otorgadas por el rey de España, las concesiones de tierras otorgadas por el rey de España. Y le decía también que si cualquiera de ustedes va mañana al Archivo de Indias de Sevilla, encontrará al menos 2 o 3 abogados norteamericanos muy buenos, de primer nivel, pagados por las tribus indias que tienen mucho dinero ahora, que están escudriñando los valiosísimos títulos españoles que les devolverán las tierras. Esto tampoco se sabe, ¿no? Bien, esto es importantísimo, pero nada de esto no sabemos. Ya saben que España no se defiende. Bueno, pero junto a Portolano, vamos a ir abreviando para que puedan hacer las preguntas que quieran. Otros catalanes tuvieron parte importante en la historia española de los Estados Unidos. Tuvieron parte importante en el resto de Iberoamérica, parte muy importante, pero ciñémonos a la de Estados Unidos, que prácticamente comienza en el siglo XVIII, la más importante, ¿no? La creación de los voluntarios de Cataluña, Pedro Fallés, que acompañó a Gaspar de Portola y que llevaba la parte marítima, y hubo otros muchos. En el informe los tiene. Hubo un ingeniero magnífico que se llamaba Miguel Constanzo,
que era también catalán, que acompañó también a la Santa Expedición y luego en otras misiones en California, y que fue el gran ingeniero de todas las plazas fuertes, de los presidios y del fuerte de Nootka que ocupó España y que sirvieron para defender a California, porque California estaba muy amenazada ya por Inglaterra y sobre todo por los Estados Unidos. Estados Unidos era una potencia ya incipiente, avasalladora y imparable, y hubo un momento de enorme tensión en la bahía de Nootka, que está en el norte de California, cuando estuvieron a punto de entrar en guerra por esa razón, por ese conflicto, Inglaterra y España, a punto de entrar en guerra. Miguel Constanzo fue el que construyó casi todos los fuertes y presidios de la zona. No sé si hay un eco raro, ¿no? Hubo, bueno, y hubo otros muchos. Hubo uno muy importante, totalmente desconocido, que se llama Joaquín de Arredondo. Joaquín de Arredondo era de Barcelona, era de Barcelona y fue destinado a la zona en un momento donde las independencias de las repúblicas hispanas se estaba gestionando, se estaba ya produciendo en embrión, ¿no? Esos movimientos independentistas llegaron a Texas, y en Texas un tal Bernardo Gutiérrez de Lara ocupó Texas. Ese era mexicano, rebelde, y quería la independencia de Texas, mejor dicho, la anexión a México de Texas, ¿no? Bueno, entró en San Antonio, que era la capital de Texas, y acabó matando al gobernador y a otros varios en una acción además terriblemente sanguinaria, porque cuando los llevaban conducidos al gobernador de Texas, realista, claro, español, a México, en un momento dado pararon y a todos los prisioneros los degollaron, en una acción realmente criminal. Gutiérrez de Lara. Bueno, entonces España nombró al barcelonés Joaquín de Arredondo el gobernador de Texas. Entró en Texas, tomó San Antonio, prendió a todos aquellos y mantuvo la soberanía española sobre Texas durante varios años, hasta cuando se produjo ya la desbandada general de España, y México ocupó todos aquellos territorios, desde luego con malos resultados para los nativos, porque, como les he dicho antes, lo primero que hicieron los políticos mexicanos locales, mientras en la capital México estaban discutiendo, como se ha discutido siempre, los políticos locales mexicanos se apoderaron de todos los bienes de las misiones. Fue terrible, de las tierras, de los ganados, de los muebles, de todo, hasta quedar circunscrita la misión a lo que soy, que no es nada. Es decir, cuando una misión era lo que era un núcleo de desarrollo regional enorme. Las misiones, por ejemplo, fueron los causantes de la riqueza ganadera de Texas actual, por una parte, por los ganados que importaron los misioneros en Texas, y en California las vides que importaron los misioneros y que se llamaban las uvas misioneras. La riqueza mundial de California en el aspecto vitivinícola de hoy deriva de aquellas uvas misioneras que importaron los misioneros, ¿no? Pero la verdad es que el desmantelamiento feroz que hicieron los políticos mexicanos fue terrible, y dejaron sin subsistencia, y como he dicho antes, pudieron sobrevivir gracias a su inserción en la nueva sociedad que se estaba creando. Bien, esto es básicamente, brevemente, esta acción en el oeste. En el este también hubo un destacadísimo catalán que se llamaba Esteban Rodríguez Miró, que era de muy buena familia, como lo era Gaspar de Portolà, era de una familia de linaje. Esteban Rodríguez Miró era gobernador de Luisiana, de la Luisiana española. Es una región mucho más grande que Extremadura, la Luisiana española. Y Esteban Rodríguez Miró tuvo que lidiar entre todos aquellos intereses terribles en que se había convertido la zona tras la independencia de los Estados Unidos. Porque una vez que se produce la independencia, el propio país de Estados Unidos, como los colonos americanos, eran terriblemente activos, es decir, querían tierras, querían comercio, querían todo. Sin embargo,
embargo, el Mississippi estaba controlado por España, la Luisiana estaba controlada por España y España ponía frenos. Por ejemplo, hasta hace unos pocos años, hasta hace 200 años, el Mississippi estaba cerrado al tráfico por España. Allí no se podía pasar si no se tenía licencia de España. Claro, esto indignaba a los colonos. Los indios que quedaban en la zona de Luisiana, que quedaron algunos, primeramente se pasaron a los americanos rápidamente. En cuanto Estados Unidos se independizó, como tenían buenos productos manufacturados, buenos bienes para regalar, muy atractivos, muy nuevos, inmediatamente se pasaron a ellos, porque antes estaban bajo la tutela española. Pero muy pronto, se dieron cuenta de la rapacidad de los nuevos amos y se quisieron volver al seno español, que era mucho más humanitario y mucho más generoso con ellos, ¿no? Porque les protegía. En cambio, la legislación nueva y los colonos no les protegían. Y entonces Esteban Rodríguez Miró, gobernador de la Luisiana, tuvo que bregar en todos estos frentes, los indios, los colonos americanos, e hizo una prudente y sabia administración. Pero los tiempos ya no estaban con España. España era un país periclitante a causa de 150 años de malos gobernantes. Desde la muerte de Felipe II hasta la llegada de Carlos III, que es el que reflota realmente el Imperio Español. Y es que Fernando el Católico, un inteligentísimo personaje, acuñó una frase que parece una tontería, parece una perogrullada, pero dijo: los españoles precisan buenos gobernantes. Esto parece una tontería, pero es verdad. Los anglosajones, los alemanes, los franceses incluso, pueden ir casi solos, con sus leyes, las van cumpliendo porque son más cumplidas. Pero si los españoles no tienen buenos gobernantes, es una diáspora, una dispersión y todo tiende a la arbitrariedad y nos ha pasado mucho, como conocen en la historia de España, todo esto, ¿no? Bueno, esta es la historia breve de la presencia de España en los Estados Unidos, la presencia catalana en los Estados Unidos, ¿no? Creo que es muy interesante que conozcan los propios catalanes que contribuyeron eficazmente y activamente a la construcción de la historia de España en los Estados Unidos. Y ahí quedan las estatuas y quedan las calles. Gaspar de Portola tiene varias estatuas en California. Yo no sé lo que ha tardado en derribarlas, pero mientras tanto, si pueden ir allí a la zona y visitar aquello, y sobre todo, si pueden ir solo hay una misión de todas las que construyó España que conserva el territorio original, el enorme territorio original, por razones, bueno, no es muy largo de explicar, pero por ciertas razones conserva el territorio original, sus miles de hectáreas primitivas, que se llama la Misión de la Purísima. Yo les recomiendo que la visiten, porque lo demás, lo único que queda es el patio y el jardín. Yo espero haberles ilustrado brevemente sobre lo que hicieron los catalanes. Podría ilustrarles mucho más, pero yo creo que el tiempo es para ustedes ahora. Muchas gracias. Bueno, nada, Borja, muchas gracias. Como siempre hemos aprendido mucho. Yo que iba a tener el privilegio de abrir el coloquio. Te iba a preguntar sobre hasta qué punto la figura de Gaspar de Portola es reconocida en Estados Unidos, lo has mencionado justo al final. Y quería preguntarte, que contaras un poco, porque es algo que nosotros hemos contado desde Hispanic Council, que a mí me parece es un aporte muy significativo de cuál ha sido el legado hispano en Estados Unidos, que tiene que ver con la cultura del caballo, con la cultura del cowboy, y muchas veces, yo creo que hay mucha gente que desconoce cuál es esa cultura, ¿no? Y me parece que es interesante que lo puedas compartir. Es sumamente interesante, sí. Y Gaspar de Portola es un personaje conocido, al menos en el oeste de los Estados Unidos, ¿no? Tiene varias estatuas. Una estatua, o por lo menos una placa, la colocó Jordi Pujol, precisamente en los Estados Unidos, al pie de la figura, ¿no? Pero yo he visto varias estatuas de Gaspar de Portola, y en Cataluña creo que también es bastante conocido Gaspar de Portola. Realmente fue una persona muy destacada, un militar muy honesto, muy discreto, muy riguroso en todos los sentidos, ¿no? Fue un militar admirable que cumplió las misiones que se
Pero hablemos de lo otro, hablemos del otro aspecto que es realmente apasionante que ha comentado Daniel. Miren, yo fui el primer presidente del patronato de Doñana. Yo la mitad de mi vida profesional la he dedicado a la naturaleza y el medio ambiente. No sé si recuerdan una serie de televisión que se llamaba La España Salvaje, que presentaba el Príncipe de Asturias. Bueno, yo dirigí esa serie, ¿no? Bueno, entonces, como presidente de Doñana, pues claro, yo fui muchas veces allí y me familiaricé con el ambiente y con el ganado que había allí, ¿no? Pero luego cuando fui a América, cuando empecé a viajar a América, con otra serie que se llamaba De Polo a Polo sobre la fauna salvaje de América, observé que el ganado, que los caballos y las vacas de América eran muy parecidas a lo que yo había visto en el marisma del Guadalquivir. De hecho, los caballos que ustedes han visto en las películas del oeste, se habrán fijado que son unos caballos pequeños, no son unos grandes caballos, son unos caballos pequeños. Y las vacas del ganado reser, el ganado vacuno de zonas como Texas, la famosa Longhorn tejana, se parecía mucho en el diseño a la vaca mostrenca de las marismas del Guadalquivir. Bueno, aquello me suscitó curiosidad, ¿no? Y empecé a investigar y al final logré impulsar unos estudios genéticos, y esos estudios genéticos dieron como resultado que todos los caballos de América, todos, proceden del caballo de retuerta de las marismas del Guadalquivir, y que todo el ganado que hay en el oeste, la Longhorn tejana famosa, es la vaca mostrenca de las marismas del Guadalquivir. Bien, ¿qué es lo que había ocurrido? Esto es una historia muy apasionante. Ocurrió lo siguiente: Cristóbal Colón, en el segundo viaje, que es el viaje de colonización, en el que lleva 17 naves para ya colonizar América, para poblar América, llevó mucho ganado. Entre el ganado, en el alarde previo que se hizo en la exhibición del ganado y de todos los objetos que se llevaron a América y que supervisó personalmente Cristóbal Colón, había unos soberbios caballos hispanoárabes no, árabe-andaluces, de muy buena planta, unos soberbios corceles. Bien. Pero ocurrió que en el momento del embarque el almirante enfermó y no pudo asistir. Y entonces los sevillanos, de entonces, los tratantes sevillanos, pícaramente le dieron un cambiazo. La historia ha dicho que lo que fueron a América no fueron estos caballos soberbios, lucidos, sino dice la historia, unos matalones, unos pencos, para entendernos. Bueno, pues yo investigando, resulta que no eran esos caballos matalones, no eran los caballos ruines, sino que eran caballos de retuerta, de la raza de retuerta de las marismas del Guadalquivir, que son los caballos que viven a la vera entre la marisma y la tierra firme de la marisma. Viven estos caballos de retuerta, caballo pequeño, de poca altura, pero durísimo en las faenas, ¿no?, agrícolas, en las faenas camperas, digamos, ¿no? Lo más probable es que si hubieran ido los primeros caballos no hubieran sobrevivido en esas extensiones, pero los caballos de la marisma estaban habituados a las extensiones de las marismas y encontraron las mismas extensiones en el oeste americano, en la Patagonia, en el llano venezolano, en la pampa argentina, y se desarrollaron de una manera fabulosa y con una gran facilidad. Y no solamente fueron los caballos, fueron las vacas mostrencas. ¿Y por qué? Porque todo el mundo ecuestre y ganadero de las marismas fue llevado íntegramente a América, íntegramente, porque las marismas llegaban entonces a las puertas de Sevilla, y de la cantera de las marismas del Guadalquivir suministró de ganado y suministró de jinetes, de hombres, de cuero, al oeste americano y al resto de la América rural. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que todo ese manejo, todo ese modelo de ordenación, de manejo del territorio ecuestre y ganadero del oeste americano procede de las marismas del Guadalquivir. Pero todo, la vaca, la oveja, que era la oveja churra lebrijana, la oveja de la marisma, la vaca mostrenca, el caballo de retuerta, pero también la montura, todo el cuero, los arreos, las espuelas, el sombrero, el rodeo, el hierro, todo se trasplanta desde Sevilla hasta América. Toma carta de naturaleza en toda América y especialmente porque lo hemos
sido más, especialmente en el oeste americano. ¿Y qué ocurre? Que a Hollywood me parece muy bonito todo esto. Lo incorpora al western y lo difunde a todo el mundo como si fuera un producto norteamericano, siendo así que es un producto de las marismas del Guadalquivir, pero íntegramente, desde el vocabulario hasta el arreglo, los hinchas, todo, el manejo, el hierro, el rodeo, todo eso, ¿no? Pues es una aportación impresionante de España y concretamente andaluza, porque andaluza fue la colonización, esto es algo muy importante, es decir, andaluza del Bajo Guadalquivir, Sevilla, Cádiz, Huelva, ese triángulo, con la cantera en el corazón de la Almería de Guadalquivir, coloniza América, y con una importancia, como dije antes, enorme, una importancia cultural, humana y material enorme. Y esa es la pequeña historia, para que sepan que todas las películas que han visto del western son la Marina de Guadalquivir, y que John Wayne no es más que un vaquero andaluz de las mismas con un par de pistolas. Bueno, una vez que hemos aprendido que John Wayne era de Lepe, prácticamente, pues tenemos unos minutos para turno de preguntas, si así lo desean. Creo que hay un micrófono. Les pedimos concreción en la pregunta para que cuantas más personas puedan preguntar. Muchas gracias. Más que una pregunta es una reflexión. A ver, es el tema de California. Yo estudio un poco el asunto y claro, aparte de las misiones que eran muy importantes, también se crearon unas élites económicas, grandes propietarios sobre todo ganadería, de grandes extensiones de terreno, Valle Santa Mónica, Santiago, etc. La ciudad de Los Ángeles era un rancho de la familia de los Vallejo. Y concretamente, Salvador Vallejo, yo he leído cartas de él, claro, ellos, a ver, eran españoles porque pertenecían a Nueva España, que habían nacido en territorio español, que era California. Entonces ellos, cuando hay la independencia de México, no participan en la independencia de México. Y cuando aquello los mexicanos irrumpen ahí como poder nuevo, ellos se dan cuenta que la mentalidad mexicana es muy diferente a la suya, en el aspecto que en México DF y México capital están muy lejos. Y como usted ha dicho, los mexicanos que llegaron eran gente totalmente corrupta, con idea, vamos a decir, pues tercermundista de lo que es el desarrollo, la política, las relaciones humanas. Y los americanos y los norteamericanos empezaron a entrar, sobre todo buscando el oro, y ellos perciben que los americanos tienen una mentalidad europea. Entonces, en las cartas de Salvador Vallejo dice, hombre, es casi mejor, porque en aquel momento no se sabía todavía si México me iba a quedar incorporado a Estados Unidos, porque es lo que querían, o había californianos que defendían la unidad con México. Entonces ellos dijeron, lo mejor para California es que quede anexionada a los Estados Unidos, como así fue. Entonces lo que pasa es que cuando llegaron los norteamericanos a estas élites económicas, le robaron todas las tierras, por aquello que comentaba usted. Y dice que luego ellos cambiaron de opinión, o sea, se encontraron que pensaban que bueno, siempre era mejor la administración española que no, ni la mexicana ni la norteamericana. Sí, eso es así, eso está como lo ha dicho usted. Todos se dieron cuenta tarde de que habían estado bajo una administración muy humana, muy generosa, muy comprensiva y muy protectora de los indígenas. Efectivamente, luego se crearon unos latifundios inmensos. Los mayores latifundios que se han creado en la historia fueron los del norte de México. En México había una finca que tenía 7 millones de hectáreas, ¿no? Pero eso fue con México. Bajo administración española eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que, digamos, que las tierras empezaron a poder producir mucho. Cuando llegaron los españoles de España a California, los indios de California tenían una agricultura muy rudimentaria, cuando no eran nómadas. La mayoría estaban en el estadio previo de la caza y recolección, y entonces, claro, para ellos fue una bendición las misiones españolas, porque les suministraron alimento regular, porque las misiones eran un generador de cosas impresionantes, de alimentos y todo. Entonces, a ellos les interesó mucho. Ahora se dice, los indigenistas de California, que se les obligó y que se les torturaba a los indios para ir a las misiones. Eso es falso. Lo primero, porque las leyes de India, se aparece en este informe, las leyes de India consagraban la libertad del indio absoluta. El indio podía ir a donde le diera la gana, pero les interesó muchísimo acogerse a la hospitalidad de las misiones, porque aprendían, porque tenían cobijo y no tenían que desplazarse nomadeando por California permanentemente. Pero luego, claro, entonces
estos españoles que estaban ahí, acriollados ya, pues cuando México lo ocupó, vieron el caos que era México. México era un caos, era caótico, y eso permitió a esos políticos corruptos apoderarse de todo y crear esos enormes latifundios también, porque literalmente robaron el territorio, las tierras a los indios y a las misiones, ¿no? Pero eso es así. La verdad es que la entrada, luego para los indios fue catastrófico el abandono de España, de California, fue catastrófico. De hecho, había 200.000 y pasaron a unos 40.000 al final del proceso, ¿no? Con España, bajo España, estaban muy bien, estaban muy cómodos. Era una estabilidad y un desarrollo que les iba permitiendo a ellos integrarse cada vez más en el mundo occidental. Pero fue una catástrofe para ellos, tanto la entrada de México como la entrada posterior de los Estados Unidos. Pero claro, entre México y eso, mejor con Estados Unidos también. Muy buenas tardes y dos preguntas rápidas. Primero, respecto a lo que estaba comentando ahora de la mortandad, digamos, de los indios una vez los españoles salen, tengo entendido que se censó a los indígenas durante el periodo colonial español y después también durante el periodo mexicano y el periodo norteamericano. Y tengo entendido que hoy en día hay menos indígenas californianos que durante el periodo español. Esto sería la primera pregunta. Y la segunda, respecto a la base más septentrional de España en Nootka, por los voluntarios catalanes, tengo entendido también que se ordenó desviar a la expedición Malespina-Bustamante y que existen grabados de los voluntarios catalanes con traje de faena y que llevaban su barretina y todo. ¿Conoce estos grabados? Porque los he buscado y no ha habido manera de... He oído hablar de ellos, pero no los he visto nunca. No, yo tampoco los he visto. La verdad es que no he tenido... Yo también he oído hablar de ellos, pero tampoco los he visto, ¿no? Y respecto a la mortandad, efectivamente, bajo la administración española había más indios y empezaron a decaer en cuanto entró México. En cuanto entró México es que se quedaron sin tierras. Muchos de ellos se fueron a sus rancherías iniciales, pero ya estaban habituados a otro régimen de vida y no pudieron sobrevivir en sus rancherías cuando les quitaron las tierras, porque España les concedió, aparte de las misiones, tenían tierras concedidas por la corona, porque las tierras producían mucho más que antes y además ellos la mayoría eran nómadas, eran cazadores. Entonces sus tierras se les fueron arrebatadas y lógicamente tuvieron que volver a la fuerza a las rancherías, y excepto los que se integraron con las enseñanzas de las misiones, que esos pudieron sobrevivir y son los abuelos de los que ahora viven, los demás fallecieron. Y entonces bajó muchísimo la población indígena. Para ellos fue una tragedia. Eso lo cuenta una escritora que se llama Helen Hunt Jackson, en una novela excelente que se llama Ramona. Realmente habría que promover una película sobre lo que ocurrió, porque lo cuenta muy bien, es decir, lo describe perfectamente lo que ocurrió a los indios con la entrada de los americanos. Esta escritora, que es norteamericana, pone a bajar de un burro a los angloamericanos que ocuparon California y dice la desgracia que ocurrió sobre los indios, que pasaron a una situación realmente de proletariado muy bajo. Sí, perdón. Una pregunta de principiante, pero me ha interesado mucho lo que ha dicho sobre que si abogados están buscando títulos de propiedad pre-mexicanos antes de las varias invasiones, ¿no? Y lo que decía de que las misiones en realidad pues, habían llegado a tener 100.000 hectáreas y demás. Si podía explicaros un poquito más, sin extenderse muchísimo, lo entiendo, pero un poco lo que ha apuntado ahora de esa estructura de propiedad que existía. O sea, ¿a quién pertenecían esos terrenos? Entonces, ¿eran a la iglesia, a las misiones en sí, a una parte de los indígenas, otra parte de la iglesia, otra parte de familias? He hablado de la familia Vallejo. O sea, ¿cómo funcionaba eso antes de que, como usted decía, pues bueno, el Estado mexicano o los políticos mexicanos cambiaran esa estructura? Bueno, los indios de Norteamérica eran, como he dicho antes, muy primitivos. La agricultura, los que tenían algo de agricultura, porque en Florida, por ejemplo, no existían, estaban en los estadios previos de la evolución, y los indios de Florida eran sumamente agresivos, además, no quisieron nada, pero estaban en un estadio. Estaban algunas tribus del oeste
estaban más avanzadas. Concretamente los indios pueblo. Los indios pueblo estaban en Nuevo México, sobre todo. Eran los que tenían el desarrollo mayor. Esos son los que más se integraron con la administración española. Pero la mayoría de los demás, los que eran nómadas como los sioux, los cheyennes, los comanches, los apaches, los navajos, todos estos eran nómadas, eran cazadores, recolectores. Estos no tenían tierras, ¿no? Entonces ellos cazaban bisontes a veces y sobre todo tenían una agricultura de rotación de los frutos silvestres que crecían en cada momento, ¿no? Entonces cuando llegan a España, llegan los misioneros. O sea, Estados Unidos no se puebla con conquistadores, ¿no? Había empezado ya la leyenda negra. España no entra en los Estados Unidos hasta el año 1600, con 1550, 1600 ya como poblador, y Felipe II ya temía los efectos devastadores sobre la imagen de España de la leyenda negra y dijo: aquí no van a entrar conquistadores, aquí van a entrar misioneros, que es difícil. Entonces el sistema era muy sencillo. Iban 2 misioneros con una pequeña tropa, no pequeñísima, 12 hombres, solamente de protección de los frailes para que no les mataran, porque había ocurrieron muertos, sobre todo en Florida. Entonces ellos llegaban a un lugar y fundaban una misión. Entonces convocaban a los indios de los contornos y les explicaban lo que iban a hacer. Y les pedían que les ayudaran a construir la misión. Les decían que iban a tener alimentos, que iban a tener cobijo, que iban a tener unas enseñanzas nuevas. Entonces los indios colaboraban, ¿no? Y entonces, digamos que los misioneros colonizaban agrícolamente toda esa zona que era de nadie, era tierra de nadie, ¿no? Entonces, digamos que era de la misión, no era. Y entonces, y así se organizaba la misión. Por cierto que en algunos sitios llegaron los frailes a sitios inéditos y algunas tribus les dijeron a los franciscanos que esas enseñanzas ya evangélicas ya las habían oído de una misteriosa dama azul, pero esto es otra historia, es un milagro que ocurrió allí, interesantísimo, y en otra película, por supuesto, pero que ya les habían predicado esas enseñanzas. Entonces organizaban la misión y durante 10 años les enseñaban y les capacitaban y desarrollaban el territorio. Pasados 10 años les cedían a los indios las tierras y ellos mismos se constituían en poblado autónomo. De hecho, el patio de la misión se convertía en la plaza mayor del nuevo pueblo. Muchos pueblos de los Estados Unidos han nacido así. El propio San Francisco, por poner un ejemplo de ciudad importante, ¿no? Los Ángeles fue fundada específicamente como ciudad, pero entonces ya eran de los indios. Entonces los misioneros avanzaban 200 kilómetros y fundaban otra misión y reproducían. Así es como se pobló los Estados Unidos, de una manera ejemplar, sin apenas, no hubo escaramuzas, solamente hubo una o dos en el oeste. En el este hubo más, en Florida, porque eran muy belicosos, como he dicho antes. Y entonces, luego los indios recibían un título del rey de España, título concesional de que era suya la tierra. Esos títulos son los que están, algunos los han conservado, se hacían normalmente 2 o 3 copias, una iba a la tribu correspondiente y otra se quedaba en el archivo de Indias, porque en el archivo de Indias está todo, se documentaba todo, ¿no? Y entonces esos son los títulos que están buscando los abogados de las tribus indias, porque con esos títulos los tribunales norteamericanos les devuelven las tierras que les arrebataron en su día los americanos. Pero las tierras primeramente eran administradas por las misiones, eran tierras del rey y el rey las concedía. Así fue como se ocupó de una manera verdaderamente ejemplar y humanitaria, como no ha habido en la historia otro ejemplo. Y a mí realmente me admira el sistema de ocupación y de poblamiento y colonización de los Estados Unidos por parte de España, porque realmente es ejemplar. Y no tiene un pero, o sea, no tiene un pero. Puede haber discusión abajo, los conquistadores que se hicieron eso, que se hicieron lo otro, pero en los Estados Unidos no. En los Estados Unidos es muy injusto. Estados Unidos tiene 2 deudas con España que debiera agradecer. Una es la que he contado. California es norteamericana gracias a España. La segunda es
independencia de los Estados Unidos. Que si no hubiera sido en ese momento que España entra en la guerra al lado de Francia contra Inglaterra, los Estados Unidos no se independizan. En aquel momento no. A lo mejor luego sí, claro. Pero Washington dijo, si no entra España en la guerra, no es posible que ganemos la guerra. España entró en la guerra y volcó la balanza. Muy bien, señores, son las 8 de la tarde y por desgracia se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Borja, como siempre hemos aprendido mucho. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias también a todas las personas que nos han seguido y nos van a seguir a través de las redes sociales. Les emplazamos a las próximas actividades que The Hispanic Council va a hacer. Estamos convencidos de que esta va a ser la primera de muchas veces que vamos a venir a esta gran ciudad, desde la que vamos a seguir reivindicando la cultura hispana y bueno, pues el papel tan importante que España ha tenido en la historia de Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Este informe pueden comprarlo a la salida, la edición impresa. Y nada, muchas gracias y gracias otra vez a esta casa, el Archivo de la Corona de Aragón, por acogernos. Muchas gracias.